Eso es en el Antiguo Testamento. Vamos para el Nuevo. El Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 9, versos 25 al 27. ¿Qué pasó en el Nuevo? Por la necesidad de una víctima para que haya culto. Víctima. Hebreos 9, versos 25 al 27. Él no tuvo que sacrificarse repetidas veces. Él no tuvo que sacrificarse repetidas, porque en el Antiguo Testamento era así, cada año había que volver a sacrificar otro animal. En Venezuela se guarda un animalito para diciembre, se corta el cochino. Allá tienen que guardarlo era para el culto. Tenemos que sacrificar para Yahvé un animal primogénito. ¿Sí? En este caso ya no hace falta en el Nuevo Testamento eso. Está guardando un animal para que sacrificarlo y rendir el culto a Dios, porque escuchen lo que viene en el Nuevo Testamento. A diferencia del sumo sacerdote que vuelve todos los años con una sangre que no es la suya. Con una sangre que no es la suya, porque era la sangre de quién? De un ovejo, del carnero, y ni siquiera era la sangre del mismo pecador que ofrecía el culto. Por eso era un sacrificio imperfecto, que no lograba redimir al pecador. Sigue. De otro modo, hubiera tenido que padecer muchísimas veces desde la creación del mundo. Jesús hubiese tenido que padecer muchísimas veces desde el inicio de la creación del mundo. Sigue. De hecho, se manifestó una sola vez al fin de los tiempos. Se manifestó una sola vez para hacer ¿cuántos sacrificios? Uno, para siempre. No más. Es un sacrificio para siempre. Un solo sacrificio. Una nueva víctima sustituye para siempre las víctimas anteriores. ¿Cuál es esa nueva víctima? Jesucristo. Para abolir el pecado con su sacrificio. Para abolir el pecado. ¿Cuál es el sacrificio entonces el culto que tenemos nosotros que ofrecer para que sea abolido nuestro pecado? ¿Cuál es? ¿El de quién? El de Jesucristo, y tiene que estar, porque si no hace un engaño, si no está, tiene que estar ahí. Es necesaria la presencia de sangre real y no simulacro de sangre para darle culto a Dios. Sangre real. Vamos para el segundo requisito para que haya culto. Ya vimos la víctima sacrificial. Recuerden el segundo requisito. Ahí. El altar consagrado. Vamos para Éxodo 31, verso 9. Le resumo porque es el verso 9. Desde el verso 1 están las prescripciones que Dios le da a Moisés para el altar del templo, para el altar, donde menciona los artesanos que van a construir todo, el altar principal, pero allí menciona algo indispensable que no puede faltar en el lugar de culto. Escuchen. Y el de los holocaustos. El altar de los holocaustos se indica altar para hacer. ¿De quién? De la víctima. Aprovecho pues de darle la bienvenida a Monseñor Gonzalo, que nos acompaña, y de que quien quiera confesarse puede ya acercarse para recibir el sacramento. Éxodo capítulo 30, verso 10. ¿Cómo es ese altar? En su casa usted tiene una mesa para comer, pero el altar del sacrificio es muy diferente a la mesa donde come su familia. Escuchen. Una vez al año, Aarón tomó la expiación sobre los cuernos del altar, hasta la expiación sobre el altar una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado, y esto de generación en generación, según pues un lugar muy sagrado para Yahvé. ¿Qué es el altar del sacrificio? Un lugar
Sagrado. muy sagrado para Yahvé, un lugar muy sagrado. Si es sagrado para Yahvé el altar, ¿cómo debe ser el altar del culto para nosotros? Muy sagrado. Dedique sobre el altar, no se debe estar poniendo ollas, no se debe estar poniendo tierra, no, tiene que ser un trato decoroso. El altar donde se celebra. Mi hermano el Padre Domingo fue compañero de estudio de Museo Gonzalo. En mi parroquia, en las aldeas, como no se sabe de dónde sacan la mesa donde se va a celebrar la Eucaristía, indicó y le tienen preparado una piedra bien tallada que la colocan encima de la mesa de madera, y la Eucaristía no se hace sobre tabla rasa, sino que se hace encima de la piedra que es bendecida porque es reservada exclusiva para la Eucaristía. Vamos para el siguiente versículo. ¿Cómo se sienten? Bendecido por el Señor. Yo también. Vamos para Génesis capítulo 8, versículo 20. Aquí vamos a escuchar lo que hizo el tocayo del Padre Noel. El Padre Noel tiene un tocayo en la Biblia. Noé construyó un altar a Yahvé. Noé construyó un altar a Yahvé. Y tomando todos los animales puros y de todas las aves puras, los ofreció en sacrificio sobre el altar. Ahí tenemos las dos cosas, el altar y el para qué. Para el culto a Yahvé mediante el sacrificio. Vamos para el Nuevo Testamento. Ya hemos visto lo correspondiente al altar para el culto en el Antiguo. Vamos al altar para el culto de adoración en el Nuevo. Lucas capítulo 22, verso 14. Y enseguida la hermana que acompaña la lectura nos puede buscar Lucas 24, versículo 30. Lucas 22, 14, Lucas 24, 30. La hermana Rocío, ¿cuál nos va a leer de los dos? Lucas 22, Lucas 22, 14. 14. Lucas 22, 14. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con sus apóstoles. Sigue. Y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. ¿Cuál fue el altar elegido por Cristo para ofrecerse como víctima? ¿El altar cuál fue? La mesa. La mesa de la última Cena. cena. Y ese sacrificio allí lo conocemos como sacrificio incruento. Incruento. ¿Qué significa? Mediante las especies del pan y el vino convertidas en su cuerpo y su sangre. Su carne y su sangre. De manera incruenta. Lucas 24:30. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se le abrieron los ojos y reconocieron, pero él desapareció. A ustedes también se les están abriendo los ojos, ¿verdad? Mucho, ¿verdad que sí? Ante el reconocimiento del segundo requisito para que haya culto al altar, pero en el Nuevo Testamento, como altar del sacrificio, no solo tenemos la mesa de la última cena, no, también tenemos un altar muy particular. Vamos para Colosenses 1:20, Colosenses 2:14, dos textos de Colosenses, un texto para cada hermano. Colosenses 1:20, Colosenses 2:14, y ustedes van a adivinar de qué altar está hablando estos pasajes, de qué altar hace referencia. Escuchen. Y gracias a él
y gracias a él fueran reconciliando con Dios, porque la sangre de su cruz ha restablecido la paz tanto sobre la tierra como en el mundo de arriba. La sangre del cordero, del animal primogénito en el Antiguo Testamento corría por el altar consagrado. ¿Por dónde debía correr la sangre del Cordero Santo? Por el altar escogido por él para salvarnos. Su sangre correría por el altar de nuestra salvación. Y ese altar de la salvación, según Colosenses 1:20, es, y no entiendo por qué algunas personas dicen que la cruz es maldita, que la cruz es mala, sino el lugar de nuestra salvación. Vamos para Colosenses 2:14. Anuló el comprobante de nuestra deuda. Esos preceptos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Los clavó en la cruz y la cruz es el arma con la que mataron a Cristo, o la cruz es el altar donde Cristo me salvó. El altar donde Cristo derramó su sangre para pagar por mí, que debía ser yo quien tendría que estar allí derramando mi propia sangre por mis pecados, y Jesús es el que lo está haciendo por mí en el altar de la cruz. Vamos para Efesios capítulo 2, versos 15 y 16. Destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio en la cruz. ¿Destruyó el odio? El lugar elegido para vencer el odio. ¿Por qué tenemos que llevar la cruz? El lugar donde el odio fue vencido. Vaya, diferencia entre los dos altares: el de la mesa, el de la cruz. El lugar de los dos sacrificios: el de la mesa y el de la cruz. Sacrificio, pero con sus detalles de diferencia. El de la mesa, sacrificio incruento, y el de la cruz, sacrificio cruento, porque si el mismo como cordero inmolado fue a derramar su sangre por mí. Vamos para el tercer requisito para que haya culto. ¿Lo recuerdan cuál es? Sacerdote. Éxodo 39:41. Desde aquí remonta, aparece el origen del tercer requisito para que haya culto en Israel. Las vestiduras de la ceremonia para el servicio en el santuario, los ornamentos sagrados para el sacerdote Aarón. Para el sacerdote Aarón. ¿A quién eligió Dios para que fuese sacerdote? Aarón. ¿Y si se presentaba otro? El sacerdote elegido por Yahvé fue. Es conveniente recordar que Jacob, es decir, Israel, tuvo 12 hijos, y que en la tierra prometida a esos hijos les distribuyeron su respectiva parte, su lote, su heredad, y que a la tribu de Leví no se le dio heredad alguna. Pues bien dijo el Señor: el bien de ellos, su posesión será mi sacerdocio. Creo que es Josué 18:7, creo. Mi sacerdocio será su propiedad. Ellos no van a tener tierra, porque yo le voy a dar es mi sacerdocio. Y los levitas, todos no podían ser sacerdotes, solo podían ser sacerdotes los descendientes de Aarón. Descendientes de Aarón. Otro que se presentara después durante los siglos para ser sacerdote, no te vistas porque no va para el baile. No podía hacerlo, aunque se supiera todos los libros de la ley y los profetas, aunque se supiera de memoria cómo realizar el culto. No podía
podía, había requisitos. Vamos para el siguiente. Levítico capítulo 1, versos 13 al 15. Ese sacerdote descendiente de Aarón, ¿para qué era? ¿Cuál era su finalidad, su ocupación? ¿Para qué fin?